Todos los ojos están puestos en Venezuela y la situación es grave. Protestas, cientos de detenidos, al menos 700, una decena de muertos tras la represión chavista. Maduro, ahora, en su cacería de brujas, anunció una plataforma en línea para denunciar a opositores. Incluso hay versiones que sostienen que el régimen ya habría firmado una orden de detención contra María Corina Machado. Todo esto a partir de las cuestionadas elecciones de este domingo que dieron por ganador al dictador venezolano con un 51,2% de los votos, en un proceso que la OEA calificó de manipulación aberrante y el Centro Carter afirmó que no pueden considerarse democráticas. Todo apunta a un megafraude. Mientras algunos países celebraron el triunfo de Maduro, Rusia, China, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Irán, era que no, la mayoría cuestionó los resultados y exigió transparencia. Aquí en Chile, Boric, por ejemplo, dijo que no iba a reconocer ningún resultado que no fuera verificable. Lo dijo ese mismo domingo vía X. La mayoría de los partidos de su coalición se plegaron a esta declaración. Todos, salvo uno, el Partido Comunista. Y en este video le quiero explicar por qué esto no debería sorprendernos y qué es lo que muchos intentan pasar por alto sobre el Partido Comunista. ¿Qué fue lo que hizo? El Partido Comunista publicó un comunicado en el que básicamente reconocía los resultados de la elección, reconocía el triunfo de Maduro y reafirmaba la institucionalidad electoral de Venezuela, descartando el fraude. Esta fue una declaración oficial del Partido Comunista, no estamos hablando de díscolos, de descolgados dentro del partido, esta es la postura oficial. Postura que, a todo esto, ya había sido respaldada por otras figuras comunistas como Carmen Hertz, Boris Barrera, Lautaro Carmona, Lorena Pizarro y el candidato a alcalde por Recoleta, Fares Jadwe. Todos respaldaron a Maduro. Si fue una votación democrática, porque usted acaba de decir sí, es una democracia. Yo vi a la gente participando democráticamente. La declaración del PC no dejó a nadie indiferente. El socialismo democrático, por ejemplo, del Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal, tomó distancia a partir de la situación en Venezuela, manifestando incluso su incomodidad de compartir el mismo techo con los comunistas. Escuche lo que dijo el senador Lagos Weber. Me incomodaría mucho estar en una coalición en la cual hay sectores que encuentran que lo que ocurrió en Venezuela anoche y ahora está bien. O lo que sostuvo el senador socialista Juan Luis Castro. Y quienes hoy día, desde Chile, avalan ese fraude electoral, no merecen estar en nuestra misma coalición. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que el mismo socialismo democrático, ese que quiere al PC fuera de su coalición, fuera en pacto electoral con el mismo Partido Comunista para las elecciones de gobernadores regionales del 27 de octubre, que a todo esto queda muy poco. O sea, no queremos compartir coalición, nos da vergüenza, nos incomoda, pero no tenemos problema en compartir la papeleta. Qué buen ejemplo de cómo el sentido práctico, el sentido por el poder, termina imponiéndose frente a la coherencia, o a la fachada de coherencia más bien. Pero no debería sorprendernos, después de todo, son políticos. Las repercusiones del cuestionado comunicado del PC sobre Venezuela llegaron, como sabrá, hasta La Moneda. Y el propio Boric fue consultado sobre esto. ¿Qué fue lo que hizo para salir del paso? Bajarle el perfil a la situación. Y en el punto de política internacional, particularmente respecto a Venezuela, tenemos una diferencia. Pero lo bueno, respecto a eso, es que tanto ellos como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo. A lo que también añadió. Yo no puedo juzgar lo que es problema para los partidos que defienden algo, eso lo tienen que decir ellos. Para mí no es un problema la coalición de gobierno. Yo no voy a hacer de este tema un tema de política interna. Mismo tono que adoptó la vocera de gobierno y militante comunista Camila Vallejo. Dentro de la alianza de gobierno, esta postura del Partido Comunista versus la que presentan los otros partidos afines al gobierno. No en lo absoluto, porque no es nada nuevo, esto lo hemos tenido en otros momentos de la historia y vamos a seguir enfrentando probablemente distintas diferencias en este plano, pero la posición del gobierno de Chile como política de Estado es la que ha fijado el presidente y su canciller. Hay varias cosas que decir sobre esto, pero vamos con calma. Sobre Venezuela y el chavismo. No hay que olvidar que tanto Boric como Vallejo, la izquierda chilena en general, alentó y validó la dictadura venezolana durante años, con sus palabras y sus silencios, y eso es algo de lo que no se pueden desentender tan fácilmente. Boric, por ejemplo, celebraba el triunfo de Chávez y posteriormente lamentaba su muerte. A seguir profundizando la revolución bolivariana, decía.
se alegró con el ascenso de Maduro y lo apoyaba entusiastamente. Fuerza Maduro, carajo. Vallejo, por su parte, alentaba el proyecto bolivariano de Chávez, le rendía honores y viajaba a Venezuela a dar el pésame por su muerte. Luego apoyaba a Maduro y acusaba intentos de golpes de Estado en su contra. Hay quienes argumentan que estas declaraciones fueron hace más de 10 años atrás, que eran muy jóvenes, que todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Y sí, es cierto, es legítimo cambiar de opinión. Es natural, razonable incluso replantearse las cosas. Todos lo hacemos en todo tipo de cosas. Es cierto, y es entendible, siempre y cuando se dé una justificación de peso de dicho cambio, se transparente el porqué. Más aún cuando se trata de una figura pública, de una autoridad política, de la máxima autoridad política del país. La gente tiene derecho a saber. Y hay muchas razones que podrían explicar ese cambio de postura. El paso del tiempo y la debida reflexión sobre los hechos, el que pasen cosas nuevas que justifiquen un cambio de posición, el enterarse de algo hasta ahora desconocido y de lo que uno podría alegar una ignorancia relativamente justificada, en fin, múltiples razones. Pero ese, al menos, no ha sido el caso de Boric. Lo único que ha cambiado es el lugar desde el que habla, desde el poder. En Venezuela, por el contrario, no ha habido nada nuevo, ningún cambio esencial, ningún antecedente nuevo que conocer. Los venezolanos siguen sufriendo lo mismo que sufrían con Chávez. La dictadura de Maduro no ha dejado de ser la dictadura que es desde el día 1, cuando Boric celebraba su ascenso. ¿Qué es, entonces, lo que lo ha hecho cambiar de opinión? ¿Qué explicación ha dado al respecto? ¿Cuál ha sido su autocrítica en relación a la dictadura que avaló? ¿Qué pasó con todas esas declaraciones suyas? ¿Se las llevó el viento? Asumimos un cambio de opinión, suponemos un cambio de opinión por sus escurridizas declaraciones, pero desconocemos todo lo demás. Y el buenismo de ciertos sectores de la derecha, de concederle el punto, de celebrar sus credenciales democráticas, de dejar zanjado el asunto por un par de cuñas locas, desconociendo su pasado sin exigirle explicaciones, no es solo torpe, es ingenuo y es también vergonzoso. De Vallejo, ni hablar, una repetición de un libreto perfectamente estudiado. Los que se salieron de ese libreto, sin embargo, fueron los propios comunistas, el alto mando del PC, su partido, y la estrategia del gobierno de bajar el perfil a la situación, de aparentar calma, es inútil y totalmente inverosímil. Las posiciones, aparentemente divididas entre el gobierno y el Partido Comunista respecto a Venezuela, no son diferencias únicas, ni puntuales, ni triviales, como ha intentado hacer ver Boric, limitándolo meramente a una discrepancia en el ámbito internacional, como si eso fuera poco, o Vallejo planteándolo como una diferencia más entre muchas otras, nada nuevo bajo el sol. Lo cierto es que se trata de diferencias de fondo. Lo de Venezuela no es un conflicto menor. Y si verdaderamente conocemos cómo opera el Partido Comunista, lo del comunicado no debería sorprendernos ni un ápice. ¿Por qué? Simple. Primero, porque el Partido Comunista no ha cambiado su ideario, sigue sosteniendo lo mismo que ha sostenido siempre. Su matriz ideológica se mantiene intacta. Segundo, porque es un partido esencialmente antidemocrático. Así lo ha demostrado en sus dichos y en los hechos. No cree en la democracia, no respeta las reglas del juego y solo ve en ella un valor instrumental, utilitarista para llegar al poder. Tercero, porque increíblemente no reniega de su pasado y exhibe orgulloso a sus sanguinarios próceres. Lenin en la Unión Soviética, Fidel Castro en Cuba, el Che Guevara en América Latina, Karl Marx, fundador de su ideología criminal, etc. Más de 100 millones de muertos carga el comunismo en el mundo. Y no deja de ser sorprendente que, pese a ello, el Partido Comunista Chileno mantenga su nombre, con orgullo, avalando dictaduras afines en todo el mundo. ¿Qué han dicho otros partidos comunistas en América Latina sobre Venezuela? Han actuado de la misma forma que el Partido Comunista Chileno, replicando comunicados del mismo tenor. El Partido Comunista Argentino, por ejemplo, celebró el triunfo de Maduro, afirmando que las elecciones de este domingo consolidan el proceso de logros económicos y sociales que beneficia a las mayorías populares. Asimismo, criticó los dichos de Milei, tildando a su gobierno de ultraliberal y neofascista. El Partido Comunista de Uruguay hizo lo propio, calificando al sistema electoral venezolano como, escuche esto, uno de los más seguros de la región y criticando las denuncias de fraude, atribuyéndoselas, por supuesto, al oscuro imperialismo yanqui. Y hay más. En Colombia, el Partido Comunista
afirmó que Venezuela está bajo el asedio de gobiernos que buscan manchar el proceso eleccionario con acusaciones contra Maduro. Curiosamente, el Partido Comunista de Venezuela emitió un comunicado alertando de posible fraude electoral, acusando, además, a Maduro de despojar a los venezolanos de sus derechos sociales y económicos y también de sus derechos democráticos. Esta es la tónica del PC. Sin embargo, llevamos años oyendo hablar de la ultraderecha, del peligro de la ultraderecha, del avance de la ultraderecha. El mismo Maduro acusando ahora de una operación internacional de la extrema derecha en su contra. Alianza de la extrema derecha mundial, de la extrema derecha fascista. O incluso de un ataque de realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk. Políticos, líderes mundiales, influencers, periodistas, artistas, medios de comunicación alertan constantemente de la amenaza de la ultraderecha, haciendo vista gorda de lo que tienen justo frente a sus ojos. ¿Y de la ultraizquierda que representa, por ejemplo, el Partido Comunista? Nada, silencio, no existe, es un fenómeno imaginario. Conforme a todo lo anterior y volviendo a lo de Venezuela, la pregunta pertinente es, ¿qué tipo de diferencias tiene el Frente Amplio con el Partido Comunista? ¿Son diferencias meramente estratégicas? ¿Son de relaciones internacionales, como sostiene Boric? ¿Puede considerarse normal una diferencia que en definitiva es de fondo? ¿Podemos hacer alianzas políticas con socios que no creen en la democracia, que validan la censura, la violencia y la represión, y aún así defender su calidad democrática? Porque eso es justamente lo que ha hecho Boric. El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del Partido Comunista Chileno. Declaraba en marzo de este año con el secuestro y asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda ante las acusaciones de parte de la oposición contra figuras del PC del gobierno como Juan Andrés Lagos, admirador de Maduro. Ojo, que esta fue una de sus primeras reacciones en el caso Ojeda. No dio condolencias a la familia, simplemente se limitó a darle un espaldarazo a su amigo, el PC. Insisto, ¿qué tan diferente es el Frente Amplio en relación al Partido Comunista? ¿Qué diferencia deja al descubierto la situación en Venezuela? Quizás son menos de la que ellos mismos se imaginan. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, y te invito a compartir este video con 5 personas que crees que necesitan escuchar esto. Y de paso, te invito también a hacerte socio con una suscripción mensual del monto que quieras y puedas para poder seguir haciendo nuestro trabajo.